esta tarde de viernes, Ruth, Sara, Maribel y yo te queremos decir ¡bienvenidos! a esta recepción de sábado. Qué alegría poder reunirnos para recibir un sábado más. Ahí donde estás, te voy a invitar a que inclines tu rostro y cierres tus ojitos para pedir la bendición por este programa. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias porque llegamos al final de la semana. Padre, gracias porque nos has acompañado sin duda en nuestro entrar y en nuestro salir. Gracias, amado Señor, porque apartaste este lugar, este espacio, para que podamos estar en santa comunión contigo. Bendice a cada persona que nos sigue en alguna de las redes, Señor, en alguna de nuestras transmisiones. Por favor, Padre Santo, bendíceles. Acompáñanos, prepara nuestro corazón. Te lo pedimos humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Los invito a entonar el himno 447. Más santidad, dame. Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en el Maestro, más consagración, más celo en servirle, más fe en la oración, más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida, más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar, más pureza dame, más fuerza en Jesús, más de su dominio, más paz en la cruz, más rica esperanza, más obras aquí, más ansia del cielo, más gozo allí. En la cápsula informativa de esta tarde quiero compartirles un fragmento del escrito El clamor de medianoche. Veo en el séptimo mes la gloria que no había visto antes. Estamos casi en el hogar. Gloria, gloria, gloria. Es un texto que escribió Guillermo Miller cuando consideraban que solo faltaban algunos días para el fin, el 22 de octubre de 1844, la fecha en que Jesús vendría. Conforme se acercaba la fecha, los comerciantes, trabajadores, agricultores, seguidores de Guillermo Miller, abandonaban sus labores y otros tantos renunciaban a sus puestos en sus empleos. En ese entonces hubo también muchas donaciones para que los pobres pudieran cancelar sus deudas. Por ejemplo, en Filadelfia, un sastre cerró su negocio en honor al Rey de Reyes, que aparecería el 22 de octubre. Y una gran empresa en Brooklyn despidió a todos sus empleados, algo pues inesperado para muchos. Y no solo trabajadores, también metodistas, presbiterianos y congregacionalistas acudían a las aguas del bautismo. Y todos aquellos que se sentían en pecado confesaban sus pecados y pedían se orara por ellos para estar preparados para esa fecha. El 19 de octubre las prensas dejaron de trabajar
y aquellos predicadores que estaban fuera de sus hogares regresaron a casa con sus familias para ese día. Pasaron el 20 y 21 de octubre. Y el 22 de octubre, los mileritas, como se le llamaba, se reunieron en grupos, en sus hogares, en iglesias, en oración y alabanza. Y así esperaron durante todo el día, pues no sabían a qué hora vendría su Señor. Pero saben, ya como algunos de nosotros lo sabemos, el sol se levantó por el este como esposo que sale de su cámara, pero el esposo no apareció. ¿Te has preguntado, tú qué hubieras hecho si te hubiera tocado vivir aquel 22 de octubre de 1844? En esta tarde te invito a caminar con Jesús. La vida es dura, lo sé bien, los problemas nublan tu fe, mas hay una opción para estar bien. Escucha lo que te diré, Cristo es luz para tu caminar, está dispuesto a atender tu ansiedad, te da amor, te da paz, te da fuerzas a luchar, es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Oh, oh, él siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La 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 la. La 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 la. Es la solución para tu malestar. Es el remedio que puede sanar. Es el bello tesoro que puedes hallar. Camina al lado de Jesús. Le da sabor a tu amargo vivir. Es la razón de poder sonreír. Con él tú puedes ser feliz. Camina al lado de Jesús. Es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Oh, oh, él siempre es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. Es tu amigo fiel, es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La 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 la. La 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 la.
lectura bíblica de esta tarde la encontramos en Hechos 4:12 y dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. El tema de esta tarde lo va a dar nuestra querida hermana Graciela Cedillo. Pongamos atención. Queridos hermanos y querida familia en Cristo Jesús, en este hermoso día que ya estamos empezando el Santo Sábado, le quiero dar gracias primeramente a Dios por haberme permitido tener este privilegio de compartir su palabra. El tema que nos corresponde en esta hora expresar es la experiencia de la salvación. La experiencia de la salvación, nos dice el texto de Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. ¿Cómo puede ser que una persona que puede ser religiosa, que puede ser una persona instruida en las Sagradas Escrituras, también pueda ser una persona que no tiene la experiencia de la salvación? Bueno, pues eso nos los dice en la siguiente diapositiva que vamos a ver. Dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dice, no basta con tener un conocimiento factual, que quiere decir formal, acerca de Dios y de su amor y benevolencia. Es contraproducente procurar desarrollar el bien en uno mismo parte de Cristo. La experiencia de salvación que alcanza las profundidades del alma viene solo de Dios. Refiriéndose a esta experiencia, Cristo nos declaró, ¿se acuerdan a quién le declaró las siguientes palabras? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos aquí a Nicodemo. ¿Recuerdan la experiencia de Nicodemo? Él cada vez que escuchaba hablar al maestro, porque así le decían a nuestro Señor Jesucristo, cada vez que él escuchaba hablar al maestro, algo en su corazón le decía que realmente él podía ser el Mesías, él podía ser al que habían estado esperando, pero la influencia de las personas que estaban alrededor de él, las enseñanzas que le habían dado a él también desde pequeño seguramente, el hecho de sentirse diferente a lo que pensaban sus compañeros, los que lo rodeaban, lo hacía sentir de que no podía acercarse a Cristo y manifestarle su simpatía precisamente por el qué dirán. Y yo me imagino a Nicodemo yendo, esperando que ya, como nos dice la Sagrada Escritura, esperando a que se hiciera de noche, y asomarse a ver si había alguien que lo pudiera identificar. Quizás se tapó un poco más el turbante, no sabemos, pero lo más seguro es que quiso pasar inadvertido. Quiso ir a buscar al Señor Jesucristo sin que nadie más se diera cuenta. Y esto, hermanos, hablaba de una pobreza en su espíritu, porque si bien tenía el deseo de conocer más acerca de Cristo, eso no era lo suficiente para impulsarlo a buscarlo abiertamente. Por fin él va y lo busca y se entrevista con el Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, el Señor Jesucristo sabía perfectamente que él quería creer en él, pero no podía, por lo mismo que se sentía, como muchos de los jóvenes a veces se siente la presión de sus compañeros, ¿no? Y entonces va, lo busca y le dice, a ver, vamos a buscar, por favorcito, aquí donde nos dice el versículo. Si podemos regresar a la anterior, hija. Aquí en San Juan, acompáñenme por favor aquí en San Juan 3:3. San Lucas, Juan.
Juan capítulo 3, versículo 3. Aquí nos dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él decía, sabemos, pero realmente él quería decir, sé, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como que aquí Nicodemo dijo, bueno, ¿por qué me dice que el que no naciere de nuevo? Y como que no entendía lo que les decía el Señor Jesucristo. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, aquí el Señor le estaba diciendo que si no creyera en él y si no fuera bautizado, así como Juan estaba bautizando a las personas para que nacieran de nuevo, pues él tampoco, porque tenía muchos prejuicios, tenía muchas cosas que le estorbaban llegar plenamente al Señor Jesucristo. Pero bueno, lo que nosotros podemos ver aquí es de que muchas veces tenemos que quitarnos esa presión que a veces hay de nuestros amigos y que queremos demostrar lo que no somos, lo que sabemos que no somos. Y el Señor Jesucristo nos dice también a nosotros, el que no naciere de nuevo, no puede ser mi discípulo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto, seguramente Nicodemo dijo, pues sí, realmente por quien puede haber salvación es por medio de Jesucristo. Y más adelante vemos que fue uno de los seguidores del Señor Jesús. Bien, hay 5 pasos necesarios para alcanzar la experiencia de la salvación, hermanos. Comenzamos con arrepentimiento, después confesión y perdón. Cuando a nosotros nos viene la palabra arrepentimiento, ¿qué es lo que nos viene a la mente? ¿Remordimiento? ¿Pesar por lo que hemos hecho? ¿O qué es lo que nos viene a nuestra mente? En el diccionario, en el hebreo nos dice que la palabra arrepentimiento, naham, quiere decir sentir pesar, y también la palabra en griego metanoeo significa cambiar de parecer, significa arrepentirse. Pero hermanos, la pluma inspirada nos dice que el arrepentimiento genuino produce un cambio radical en nuestra actitud hacia Dios y hacia el pecado. Dice que nos provoca un dolor profundo por aquella acción mala, por aquel acto, por aquella palabra, por aquella actitud que tuvimos en algún momento determinado y que después nos estamos arrepintiendo de haberlo hecho. Pero si ese arrepentimiento nos mueve a decir, no lo vuelvo a hacer, quiere decir que es un verdadero arrepentimiento. Pero si en ese momento solamente nos sentimos mal y ya no lo voy a hacer y al ratito lo estamos volviendo a hacer, entonces no fue un arrepentimiento, entonces ese fue un remordimiento de conciencia, pero no un arrepentimiento. Entonces, vamos con esta primera, nos dice, el arrepentimiento produce un cambio radical en nuestra actitud hacia Dios y el pecado. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, el que nos dice que estuvo mal lo que hicimos, lo que hablamos, lo que dijimos, nuestra mirada, nuestra actitud. Entonces, cuando hay ese verdadero arrepentimiento, debe haber un cambio en nuestra vida. Y para esto, hermanos, qué mejor ejemplo que el de un personaje muy querido por nosotros, de David. Nosotros no vamos a entrar en detalles acerca pues del pecado, de los pecados tan grandes que cometió, pero sí los vamos a pasar a mencionar por lo siguiente. David, mientras se mantuvo en una relación de humildad, en una actitud de obediencia, en una actitud de sencillez, en una actitud de depender de Dios en todo momento, mientras tuvo esa actitud, queridas hermanos,
Él se mantenía siendo recto, quizás sí con sus errores como ser humano, sí con sus fallas como regularmente tenemos, pero lo principal era, para él, su gozo era adorar y alabar a Dios en todo momento. Pero ¿qué sucede cuando él se zafa de la mano del Señor? Cuando él comienza a sentir un poco de autosuficiencia, aún mucho, y empieza a pensar que, bueno, pues yo ya hice mucho, yo ya peleé, yo ya gané, yo ya hice tanto por el pueblo, yo ya obedecí mucho a Dios. No sé qué pasaría por su mente en aquel tiempo, en aquella ocasión en que comete el pecado, uno de sus pecados, ¿no? El más grande. Entonces, quizá en el momento después de que hizo todo lo que nosotros nos dice las Sagradas Escrituras que hizo, posiblemente allí todavía como que no estaba captando, no estaba viendo, contemplando la magnitud de su pecado, y no solamente la magnitud de su pecado en su persona, sino lo que estaba afectando a muchos. Porque si él creía que era un secreto, si él creía que era algo que no se iba a saber, pues estaba muy equivocado, porque nosotros sabemos que en un momento determinado todo se sabe, y más en el reino como él estaba gobernando. Pero era el rey y los demás debían de guardar silencio, al menos delante de él, y decir no pasa nada. Entonces él de alguna forma pensó que no era tan grave, hasta que Dios le manda al profeta Natán y le dice lo de la ovejita, de que solamente tenía una ovejita una persona pobre, de que vienen y el señor que tenía tantas ovejas no quiere matar a su ovejita, sino va y mata a la ovejita de él y les da de comer a todos sus invitados, etcétera, etcétera. Y nosotros ya no sabemos la parte de esa historia tan interesante. Y entonces David, dentro de su debilidad, era un hombre justo, aparentemente, ante los casos de los demás. Y entonces dice que se indignó de tal manera que le haya platicado el profeta Natán esta situación, que le dice, el tal es digno de muerte y tiene que pagar 4 tantos y da la condenación. Y ni siquiera preguntó antes pues, de quién se trata, quién es, simplemente dio la sentencia, sin saber que esa sentencia se la estaba adjudicando a sí mismo. Y el profeta Natán le dice, David, tú eres aquel hombre. David se queda estático, ¿cómo ya conocen mi pecado? Pero en ese momento dice que sintió un dolor tan profundo por su pecado, que seguramente lloró amargamente. No sabemos si lo hizo delante del profeta Natán, pero lo que sí sabemos es que fue un dolor terrible, porque él amaba realmente a Dios. Él seguramente había estado con la conciencia, le estaba remordiendo su conciencia, y sin embargo, hasta ese momento, cuando él da la sentencia, dice, ese hombre soy yo. Entonces, cuando nosotros en otra parte de la Biblia nos dice que nos dice que el Señor lo consideró su siervo, un siervo justo, como mi siervo justo David. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo justo después de todo lo que él hizo? ¿Por qué lo considera justo? Queridos hermanos, porque el Señor lo consideraba justo porque él lo había justificado. Porque Cristo ya desde antes había justificado a sus hijos cuando ellos fallaran. Y dice que su dolor fue tan grande, pero tan grande, que por eso compuso varios salmos donde le pide perdón a Dios. Uno de los salmos que menciona esto es el Salmo 51, 3, 1 al 10. Y a mí siempre me han conmovido estas palabras, hermanas. Dice, hermanos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que por sí solo, que como ser humano no iba a poder lograr el ser perdonado, no lo merecía.
y sin embargo él sabía que en la misericordia del Señor era posible que él llegara a ser perdonado. El arrepentimiento de sus pecados de adulterio y asesinato que experimentó David ejemplifica vívidamente la manera como esta experiencia prepara el camino para obtener la victoria sobre el pecado. Hermanos, el arrepentimiento, entonces él ya confiesa su pecado. Si antes no lo había confesado, si antes él no quería que se supiera, aunque se sabía, ahora él sabía que delante del Señor ya estaba todo dicho. Entonces dijo, Señor, por favor, reconozco mi pecado. Y ahí viene el arrepentimiento y viene la confesión de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él sabía que su pecado había sido grande, pero también conocía a su Dios, que era un Dios grande en misericordia y bondad. Y por eso el Señor le otorga el perdón a David. Permítame un poquito. La siguiente, por favor. Vamos a pasar de los tres personajes que vamos a ver. Uno fue David. Ustedes se acuerdan de este segundo personaje en el cual vamos a hablar acerca de la justificación. En general, hermanos, el término justificación en su uso teológico es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente o lo considera justo. La justificación es lo opuesto a la condenación. Y aquí, háganse cuenta como si este jovencito que está ahí era el sacerdote Josué. Hermanos, esta imagen me llama mucho la atención, porque verdaderamente así es como yo me imagino que está el enemigo, ¿no? Por sí se nos dice que es el acusador. Él solamente está esperando en qué momento cometemos la falta, en qué momento fallamos, en qué momento para estarnos acusando. Y dice que la visión que tuvo Zacarías acerca de Josué sumo sacerdote nos provee esa hermosa ilustración de la justificación. Realmente el sacerdote Josué tenía motivos por el cual estar allí. Esa visión que tuvo el profeta se le presenta porque realmente sí era merecedor de estar ahí en el juicio y por si fuera poco, pues era culpable. Entonces, aquí se nos muestra algo muy importante. No solamente porque sean nuestros pastores, nuestros dirigentes, o sea, una persona de mucho renombre en la iglesia, o sea, no estamos exentos de cometer faltas, de cometer fallas, de fallarle a Dios, no estamos exentos, hermanos. Y sin embargo, cuando el enemigo está acusando a Josué, dice que se le muestra al profeta Zacarías, al sacerdote, con vestiduras viles. Las vestiduras viles no es que estuvieran harapos ni mucho menos, sino que todas las fallas que tenía ahí, pues estaban manchadas sus vestiduras. Y él no tenía cara con qué presentarse y presentar justificación. El enemigo tenía razón de estarlo acusando. Pero a mí me conmueve tanto, hermanos, donde el Señor Jesús, donde el Señor le dice, lo reprende a Satanás y le dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es este mi posesión preciosa que yo he preservado en forma especial? El Señor ordena de inmediato que se le quite las vestiduras sucias. En ese momento le dice, quitarle esas vestiduras viles. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que ser quitadas esas vestiduras viles? Porque con eso no se podía presentar delante del Padre. Con esas vestiduras él todavía no estaba justificado para poderse presentar. Por eso, queridos hermanos,
Cuando nosotros sabemos y sentimos que hemos fallado, aparte del arrepentimiento y después de la confesión, de la confesión, necesitamos la justicia de Cristo. Necesitamos tener al Señor Jesucristo poniéndonos, colocándonos su manto de justicia para poder acercarnos al Señor. Dice, la justificación, Dios en su infinito amor y misericordia, dice, al que no conoció pecado, o sea, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por medio de la fe en Jesús, el corazón se llena de su espíritu. Por medio de la misma fe, que es un don de la gracia de Dios, según Romanos 12:3 y Efesios 2:8, los pecadores arrepentidos reciben la justificación. Fíjense, hermanos, qué maravilloso Padre tenemos, qué maravilloso Salvador tenemos, que por si fuera poco nos ofrece su justicia. Nos dice, está bien, yo ya llevé por ti, yo ya sufrí por ti, yo ya te estoy ofreciendo el manto de justicia. Acéptalo. Dice, porque los méritos de Cristo son los que nos hacen justos ante el Padre Celestial. Bien, hermanos. Recuerden, cuando el enemigo nos acusa, el Señor nos extiende su justicia y nos dice, no puedes hacer con ellos nada porque yo ya los he vestido con mi manto de justicia. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo escudriña nuestro corazón. El Señor Jesucristo sabe nuestra flaqueza como seres humanos. El Señor sabe que necesitamos de su ayuda, que necesitamos tomarnos de su santa mano para que entonces podamos ser justificados. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Si bien el sacerdote, si bien David, si bien muchos de los personajes bíblicos, si bien muchos de nosotros, hermanos, hemos necesitado, hemos sentido aquella sensación de decir, Señor, es que si tú no ves por mí, si tú no usas tu justicia por mí, pues estoy perdido. Y por eso, desde hace mucho tiempo, desde el símbolo del Cordero, desde que el pueblo de Israel, cuando cometía pecado, cuando tenía que irse a confesar y todo, y ponía todo en el animalito que era sin mancha, desde entonces estaba confiando y sabiendo que al hacerlo por fe, eso simbolizaba que el Señor Jesucristo, simbolizado en el Cordero, ellos podían recibir la justificación y el perdón por sus pecados. Él no conoció pecado, pero lo hizo pecado por amor a nosotros. Entonces, si nosotros ya tenemos el arrepentimiento, que nosotros, por cierto, atrás, por favor, que por cierto, nosotros, hermanos, por sí solos, no sabríamos arrepentirnos si no fuera por el trabajo del Espíritu Santo. Realmente, el Espíritu Santo es el que coloca en nuestra mente, en nuestro pensamiento, el deseo de pedir perdón. Fíjense, Él hace eso. El Señor Jesucristo nos justifica. Entonces, en el proceso de la justificación, los pecados que han sido confesados y perdonados se transfieren al puro y santo Hijo de Dios, que es el Cordero portador del pecado. Y me gustó mucho esta imagen, porque verdaderamente así es, el Cordero inmolado, ¿verdad? Como símbolo del Cordero que sería también inmolado por nosotros, nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando el creyente arrepentido y carente de méritos es vestido con la justicia de Cristo, este intercambio de vestiduras, esta transacción divina y salvadora, es la doctrina bíblica de la justificación, hermanos.
El creyente justificado ha experimentado el perdón y ha sido purificado de sus pecados. Quiero que por favor me acompañen al libro de Romanos en el capítulo 5, versículos 18 y 19. En Romanos, por favor. 5, versículos 18 y 19, que nos dice de la siguiente manera. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así como en Adán todos fuimos condenados, hermanos, nos hicimos dignos de condenación, así también el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, por su obediencia, nos constituyó justos. Así es de que en donde cayó Adán, el Señor Jesucristo triunfó. Y ese triunfo nos los ha pasado a nosotros a través de la justificación. Vamos a leer también, por favor, aquí mismo, es Gálatas 2:20, hermanos, discúlpenme, me equivoqué de la cita. Gálatas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así como el apóstol Pablo habla acerca del que nosotros podemos ser justificados y podemos también crucificar nuestro yo para poder vivir una vida como la que el Señor Jesucristo quiere que vivamos, para poder quizá no sufrir por tanto como Él lo hizo, porque no hay nadie que haya sufrido el dolor que el Señor Jesucristo sufrió. Pero cuando tengamos que sufrir, no por un acto en sí, sino por aquellos hábitos, por aquellas pequeñas cosas que a veces nos hacen decir, pero es que a mí me gusta, es que yo quiero hacerlo. Sí, pero no es lo que debemos de hacer, no es lo que nos gusta lo que podemos hacer. Cada día debemos de acordarnos de que ya el Señor Jesucristo nos hizo justo y por lo tanto debemos de aprender a ser también justos con esa justificación cada día. Con esta parte, hermanos, quiero decirles que la justificación y la santificación, que es lo que nos falta por ver, son distintas, pero a la vez están relacionadas entre ellas mismas. No pueden estar una sin la otra. Aquí en las palabras santificación les voy a decir qué es lo que significa. Dice en la traducción del griego, santificación significa santidad, consagración, significa hacer algo santo, significa consagrar o significa colocar aparte. Cuando nosotros oímos acerca de la palabra santificación, al menos a mi persona se me viene muy a la mente la vida y el ministerio del apóstol San Pablo. Por lo menos él en varias de sus epístolas menciona mucho la palabra santificación. A la siguiente, por favor. ¿Y quién más, hermanos? ¿Quién más que el apóstol Pablo podía experimentar el gozo de la salvación? Después de haber sido el perseguidor de los cristianos, después de haber sido el que los llevaba para que los castigaran o incluso para que les dieran muerte, aquel joven intrépido, aquel joven valiente, pero que ese valor lo estaba encaminando por un sendero totalmente errado,
Pero el Señor Jesucristo conocía el corazón de él, sabía que era sincero en lo que estaba haciendo, porque así era como él había sido instruido, así era como él había sido enseñado por sus rabinos, por sus maestros, y, y pues por supuesto que todo ese tiempo en las escuelas, toda la influencia como la que hablábamos hace rato con Nicodemo, toda esa influencia pues lo hacían sentirse que pues que él podía todo, que él podía hacer todo lo que quisiera porque estaba haciendo algo en servicio de Dios. Y hermanos, a mí siempre me ha llamado mucho la atención y digo, Dios mío, de verdad, tu misericordia es tan grande. Este hombre instruido, porque era un hombre instruido, era un hombre preparado, era una persona que no les creían los cristianos porque decían, no, esos pobres, ¿no? Pescadores y nada más están inventando cosas o Cristo, un falso Mesías, etcétera. Pero cuando el Señor Jesucristo escoge a alguien, a veces nos admira a quienes escoge, porque dice, él es un instrumento que me va a ser útil. Y a mí me gusta mucho este cuadro, porque realmente nosotros sabemos que por lo que se dice que los soldados no vieron nada. Los soldados no vieron lo que Pablo estaba viendo y escuchando. Ellos solamente vieron una luz enorme, pero no más, porque realmente el Señor Jesucristo se estaba dirigiendo a Pablo y le dijo, ¿por qué me persigues? Imagínense la impresión, imagínense la sorpresa del apóstol, bueno, en este caso de Saulo, de escuchar una voz, de escuchar de ver esa luz que lo dejó enceguecido durante un tiempo y decirle, ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, hermanos, aquí nos podemos dar cuenta de algo muy importante. Cuando en este caso Saulo, cuando Saulo escucha la voz de Cristo y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, en ese momento me sorprende porque inmediatamente la respuesta de él es, Señor, ¿qué quieres que haga? Él realmente estaba haciendo lo que creía que Dios quería que hiciera, pero ahora que tiene un encuentro directo con el Señor Jesús, igualmente le dice, ¿qué quieres que haga? En ese momento yo creo que él sintió, no sé qué habrá sentido en su corazón, pero haber sido algo tremendo para decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? En ese momento se ha de haber sentido perdido, se ha de haber sentido que no iba, pues que Cristo lo podría haber destruido, ¿no? En un momento determinado, si eso hubiera sido su propósito. Me imagino todo tembloroso, todo asustado, todo, pero sin embargo con la disposición de hacer lo que él quería. Y en ese momento, hermanos, me llama mucho la atención porque desde allí, queridos hermanos, seguramente el Espíritu Santo transformó todo lo que hacía falta y realmente usó a Pablo de una manera maravillosa. De esa manera maravillosa, hermanos, que hasta el momento yo le doy gracias a Dios porque él fue uno de fue el apóstol que se dedicó a andar viajando a muchos lados, con tal de llevar la predicación y el evangelio a los gentiles, y que nosotros somos parte de esos gentiles, hermanos. Nosotros somos parte de esos privilegiados que fuimos alcanzados primeramente por el Señor Jesucristo y después por el trabajo del apóstol San Pablo. ¿Cuánto sufrió? No lo sabemos, pero fue mucho. ¿Cuánto se gozó en predicar la palabra? También fue mucho, hermanos. Hasta la fecha, muchos de nosotros tenemos esa maravillosa oportunidad de saber del evangelio gracias al trabajo de este hombre y de todos los apóstoles. Entonces dice, los resultados del arrepentimiento y la justificación es la santificación. El apóstol Pablo nos invita en cada momento a practicar la santificación.
La santificación, hermanos, no es un proceso de la noche a la mañana, es un vivir día a día, es un pedirle al Señor que comencemos el día y lo terminemos dándole honra y gloria, trabajando para su servicio, pidiéndole que si nos equivocamos ese día, por favor nos perdone, que nos acerquemos a Él. Dice, el verdadero arrepentimiento y justificación conducen a la santificación. La justificación y la santificación se hallan estrechamente relacionadas, hermanos. No puede haber la una sin la otra. Por eso dice el apóstol, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. La justificación y la santificación, dice, la primera es nuestro título al cielo. La segunda es nuestra idoneidad para el cielo. O sea, es un don para que nosotros podamos entrar al cielo. Las tres fases de la santificación que presenta la Biblia son, primero, un acto cumplido en el pasado del creyente, como lo vimos en la experiencia del rey David y después del sacerdote Josué. O sea, ya en el pasado ya hubo un arrepentimiento, ya hubo una confesión, ya hubo la justificación, y la siguiente es un proceso en la experiencia presente del creyente. Es el día a día, apartarnos. El Señor Jesucristo en su oración dijo, no te pido que los apartes del mundo, pero sí que los apartes del mal. Es día a día. Día a día debemos de pedirle al Señor que todo aquello que lo entristece, que todo aquello que nosotros sabemos que no debemos de hacer y lo hacemos, todo aquello que sabemos que debemos de hacer y no lo hacemos, todo eso, hermanos, es un día a día. Me gusta mucho ese himno que dice, un día a la vez. Ayer ya pasó, si ayer nos equivocamos, pero ayer pedimos perdón y con la ayuda de Dios probamos que el día de hoy no va a ser lo mismo. El Señor nos va a dar de su gracia y el Espíritu Santo nos va a ayudar para que cada día estemos más cerca de Dios y más lejos del pecado. Y la otra es el resultado final que el creyente experimentará cuando Cristo vuelva. ¿Y qué será ese resultado final, hermanos? Pues la santificación completa, la perfección completa, cuando el Señor, por su poder, nos transforme a su imagen y semejanza para que podamos experimentar entonces verdaderamente la experiencia de la salvación, producto de la justificación y la santificación que pudimos ir trabajando con la dirección del Espíritu Santo en esta tierra. La próxima. Dice, para lograr la santificación es vital tener una relación estrecha con Cristo a través de la oración. Según San Lucas 5:16 dice, pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. En San Lucas 6:12 nos dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hermanos, no sé cuántos de nosotros hayamos pasado toda una noche en oración con Dios. Yo recuerdo las vigilias que hacíamos en la iglesia cuando se trataba de toda la noche estar en vigilia orando y haciendo actividades, de actividades bíblicas, de oración, de canto. Una experiencia muy hermosa que nosotros llegamos a vivir. Y de verdad, hermanos, se pasa la noche rápido. Quisiéramos que continuara en la mañana siguiente, pero estar toda la noche, así como el Señor Jesucristo estaba con su Padre, no sé si lo hayamos hecho alguna vez nosotros, pero estamos invitados a hacerlo, hermano. Si comenzamos a practicar media hora, 1 hora, 2 horas, llega el momento en que se hace una amistad tan hermosa con el Señor Jesucristo, que seguramente también se pasaría el tiempo de volada, como dicen los muchachos, ¿no? Entonces, hermanos, esa es a lo que estamos llamados. Necesitamos experimentar la salvación en nuestras vidas día a día. Dice esta parte, Cristo ya pagó nuestra deuda y anhela que seamos salvos para vivir con Él por la eternidad. Él nos ha puesto todo. Así nos ha puesto a la mesa con un banquete riquísimo.
nos ha dicho, yo los estoy esperando. Vamos a aceptar su invitación, queridos hermanos. El Señor nos llama al arrepentimiento, a la confesión de nuestros pecados. Nos dice que por su gracia somos justificados y nos da la ayuda divina para avanzar avanzar cada día la santificación. Dice, y se dirá en aquel día, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Ese es el versículo de la semana pasada, creo, de la lección. Pero es hermoso, hermanos. Nos está esperando. Se fue a preparar un lugar. Todo está listo para que nosotros podamos estar ahí, para que nuestros familiares, para que nuestros amigos, para que nuestros vecinos puedan ser parte de ese pueblo remanente que disfrute lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Dios quiera que al tener una vida de oración y del estudio de Santa Palabra y de compartirla con nuestros próximos y con nuestros lejanos, que sea una realidad de nuestras vidas, hermanas. Y vamos a darle gracias a Dios siempre por su gran amor y por todo lo que hace por nosotros. Que Dios les bendiga. Esperamos que sigamos teniendo un hermoso sábado. Hasta pronto. Muchas gracias por habernos acompañado en esta hermosa recepción de sábado. Deseo que el tema de esta tarde sirva para avivar nuestra fe. Ahí donde estás, voy a invitarte a que inclines el rostro desde cualquier parte donde estés y podamos hacer una oración. Oremos. Gracias, querido Padre, por el mensaje de esta tarde. Gracias, Señor, porque sin duda siempre es un deleite estudiar tu palabra, Señor. Padre querido, vamos a retirarnos, Señor, vamos a terminar este programa, pero te ruego humildemente que cada persona que está viendo esta transmisión pueda ser tocada por tu Espíritu Santo. Te lo rogamos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Recuerden estar puntuales En los programas de escuela sabática, a partir de las 9 de la mañana en el departamento de Ministerio Infantil, y en la transmisión por nuestras redes sociales del culto divino y la sociedad de jóvenes. a partir de las 5:30 de la tarde. ¡Feliz sábado! Dios les bendiga.